Bienvenidos a Hackeo Espiritual, un espacio creado para reflexionar, cuestionar y confrontar todo aquello que se ha enseñado en nombre de Dios, pero que no siempre corresponde con las Escrituras, ni refleja el carácter de Jesucristo. Soy Berta Elena Tarango, y a través de este podcast compartiré experiencias vividas dentro de distintas denominaciones cristianas, seculares, sectas y corrientes de moda, así como de un análisis bíblico y psicológico sobre doctrinas fuera de contexto, manipulación espiritual, abuso de autoridad, miedo, culpa y prácticas religiosas que pueden dañar la fe y la conciencia. Este podcast no nace para atacar personas ni iglesias, nace para recuperar el discernimiento, el pensamiento crítico y una relación con Dios libre de engaño y manipulación. Porque cuestionar una enseñanza no significa alejarnos de Dios. Algunas veces significa regresar verdaderamente a Él. Esto es Hackeo Espiritual. No estoy hackeando la fe. Estoy desmontando todo aquello que habló en nombre de Dios, sin parecerse a Él. Primera parte, la búsqueda. Episodio 1. Mi hambre de Dios. Bienvenidos a Hackeo Espiritual, un espacio de reflexión, testimonio y discernimiento, donde pondremos en jaque aquellas enseñanzas, costumbres y estructuras religiosas que se presentan como voluntad de Dios, pero que no siempre resisten una confrontación seria con las Escrituras. Mi nombre es Berta Elena Tarango. En este podcast no pretendo atacar a personas, congregaciones o denominaciones. Mi propósito es compartir mi experiencia, analizar lo que viví desde una perspectiva bíblica y psicológica, y hablar de aquello que muchas personas han sentido, pero que quizá no se han atrevido a expresar. Porque cuestionar una enseñanza no significa rechazar a Dios. Examinar una doctrina no es rebelarse contra Él. Y buscar la verdad nunca debería ser considerado un pecado. Hoy comenzamos con la primera parte de este recorrido, a la que he llamado la búsqueda, mi hambre de Dios. Texto bíblico. La Biblia dice en el Salmo 42, versículos 1 y 2, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Esta expresión describe lo que durante mucho tiempo existió dentro de mí, una sed profunda, una necesidad de conocer a Dios verdaderamente. No solamente conocer lo que otros decían acerca de Él. No solamente aprender reglas religiosas. No solamente pertenecer a una iglesia. Yo quería conocer a Dios. Mi búsqueda espiritual no comenzó bajo una denominación específica. Comenzó dentro de mí, en ese lugar profundo donde nacen las preguntas que las respuestas superficiales no pueden silenciar. Desde muy joven tuve conciencia de que Dios existía. Sabía que había algo más grande que mi propia vida, algo eterno, algo que necesitaba comprender. Tenía hambre de Dios. Pero tener hambre de Dios no significa saber inmediatamente dónde encontrarlo. En ocasiones, esa necesidad puede llevarnos a creer todo lo que se nos presenta utilizando el nombre de Dios. Podemos pensar que toda persona que abre una Biblia, dirige una congregación o habla desde un púlpito necesariamente representa la voluntad divina. Durante mucho tiempo creí que acercarme a una institución religiosa era lo mismo que acercarme a Dios. Pensaba que quienes hablaban de la Biblia poseían una autoridad espiritual que no debía cuestionarse. Todavía no comprendía que una persona puede hablar mucho de Dios y, al mismo tiempo, estar muy lejos de reflejar su carácter. También ignoraba que una estructura religiosa puede utilizar palabras bíblicas, pero funcionar mediante el miedo, la culpa, el control y la dependencia. Mi deseo de encontrar a Dios era verdadero. Sin embargo, como muchas personas, llegué a diferentes espacios religiosos llevando preguntas, heridas y necesidades emocionales. Buscaba respuestas. Buscaba consuelo. Buscaba un lugar donde sentirme acompañada. Buscaba una fe que pudiera sostenerme en los momentos más dolorosos de mi vida. Las pérdidas y las preguntas. Mi historia espiritual también estuvo marcada por las pérdidas.
Existen dolores que dividen la vida en un antes y un después. Dolores que no se pueden explicar mediante frases religiosas aprendidas. La muerte de mi hija marcó profundamente mi existencia. Ante una pérdida de esa magnitud, las respuestas fáciles dejan de ser suficientes. Decirle a una persona que todo sucede por alguna razón puede sonar espiritual, pero no siempre acompaña su dolor. Decirle que debe tener más fe puede aumentar su culpa. Decirle que no debe llorar porque su ser querido está con Dios puede convertirse en una forma de negar el proceso humano del duelo. Yo necesitaba saber si Dios estaba verdaderamente conmigo en medio de aquella oscuridad. Necesitaba una fe que no negara mi sufrimiento. Una fe que no me obligara a fingir fortaleza. Una fe que pudiera sostener mis preguntas. Comencé a preguntarme, ¿por qué permite Dios el sufrimiento? ¿Por qué algunas oraciones parecen no recibir respuesta? ¿Por qué existen personas que utilizan la fe para controlar a otros? ¿Por qué quienes deberían acompañar al herido, en ocasiones terminan aumentando su dolor? ¿Por qué se presentan opiniones humanas como si fueran mandamientos de Dios? Mi búsqueda dejó de ser solamente religiosa y se convirtió en una necesidad vital. Ya no quería escuchar promesas vacías. No quería respuestas preparadas para evitar conversaciones difíciles. Necesitaba conocer al Dios de la Biblia y no únicamente la versión de Dios que otras personas habían construido para mí. La vulnerabilidad espiritual. Con el tiempo comprendí algo importante. Cuando una persona está herida, atravesando un duelo, una enfermedad, un abandono, una crisis familiar o un momento de confusión, puede volverse emocional y espiritualmente vulnerable. En ese estado, busca refugio, seguridad, aceptación y dirección. Por eso es posible confundir dependencia emocional con obediencia espiritual. Es posible confundir miedo con reverencia. Es posible confundir el sometimiento a una persona con fidelidad a Dios. Muchas personas llegan a las iglesias llevando heridas profundas. Buscan consuelo, pero algunas terminan entregando su voluntad a líderes o estructuras que se presentan como la única puerta hacia Dios. En lugar de fortalecer su relación con Dios, se les enseña a depender de una institución. En lugar de animarlas a estudiar las Escrituras, se les pide que acepten interpretaciones sin cuestionarlas. En lugar de fortalecer su conciencia, se les gobierna mediante reglas, culpa y temor. Yo también quería pertenecer. Deseaba encontrar un lugar donde mis preguntas no fueran consideradas rebeldía. Un lugar donde mi dolor no fuera interpretado como falta de fe. Un lugar donde mi inteligencia no tuviera que ser anulada para demostrar obediencia. Pero mientras más conocía diferentes maneras de vivir la religión, más preguntas aparecían. ¿Por qué cada grupo aseguraba poseer toda la verdad? ¿Por qué algunas congregaciones condenaban a todas las demás? ¿Por qué ciertas enseñanzas cambiaban dependiendo del líder? ¿Por qué se exigía obediencia absoluta a seres humanos? ¿Por qué se utilizaba la amenaza del castigo de Dios para controlar decisiones personales? Yo no quería alejarme de Dios. Todo lo contrario. Quería acercarme tanto a Él que ninguna manipulación pudiera ocupar su lugar. El comienzo del discernimiento. La Biblia dice en 1 Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Este pasaje cambió mi manera de comprender la fe. La Biblia no dice que debemos aceptar todo sin analizarlo. Nos invita a probar, examinar y discernir. También encontramos en Hechos 17:11 que los habitantes de Berea recibieron el mensaje y examinaban cada día las Escrituras para comprobar si lo que se les enseñaba era verdad. Esto significa que examinar una enseñanza no es falta de fe. Cuestionar no es necesariamente rebeldía. Discernir es una responsabilidad espiritual. Dios no nos pide apagar el entendimiento. Romanos 12:2 habla de la renovación de nuestra mente. Dios tampoco nos pide entregar ciegamente nuestra conciencia a una autoridad humana. Nos llama a seguir a Cristo. Empecé a comprender que buscar a Dios también significaba aprender a distinguir su voz de las voces humanas. Significaba confrontar cada enseñanza, cada costumbre y cada experiencia con la palabra. No porque yo tuviera todas las respuestas, sino porque ninguna persona, líder, denominación o institución debe ocupar el lugar que solamente le corresponde a Dios. Lo que aprendí en el camino. Hoy entiendo que incluso las experiencias dolorosas me dejaron aprendizajes. Las contradicciones me impulsaron a estudiar. Los abusos de autoridad me enseñaron la importancia de establecer límites. Las palabras que intentaron silenciarme despertaron mi pensamiento crítico. Las decepciones me obligaron a separar a Dios de las acciones equivocadas cometidas por personas que utilizaban su nombre. Y las pérdidas
aunque nunca dejaron de doler, me llevaron a buscar una fe más profunda que las respuestas religiosas superficiales. Mi hambre de Dios no terminó cuando entré por primera vez a una iglesia. Mi verdadera búsqueda comenzó cuando decidí mirar más allá de las apariencias, los títulos, las costumbres y las estructuras. Porque buscar a Dios no significa simplemente repetir lo que otros nos enseñaron. Buscar a Dios es estudiar, es preguntar, es discernir, es examinar nuestras propias creencias. Es reconocer cuando una tradición humana ha ocupado el lugar de la Escritura. Es comprender que la fe verdadera no necesita sostenerse por medio del miedo, la manipulación o el silencio. Reflexión final. Tal vez tú también has sentido hambre de Dios. Tal vez has recorrido diferentes iglesias, religiones o movimientos espirituales buscando respuestas. Quizás has experimentado decepción, juicio, rechazo o abuso de autoridad. Tal vez alguien te hizo creer que cuestionar era pecado, que pensar era peligroso o que alejarte de una estructura religiosa significaba alejarte de Dios. Pero una cosa es apartarse de una institución y otra muy distinta apartarse de Dios. En ocasiones, salir de un sistema que nos lastima puede convertirse en el primer paso para comenzar a buscarlo con sinceridad. Mi alma tenía hambre de Dios. Y llegó un momento en el que comprendí que ya no podía conformarme con sustitutos. Ese fue el principio de mi búsqueda. Todavía no sabía cuántas enseñanzas tendría que revisar, cuántas estructuras tendría que cuestionar ni cuántas verdades dolorosas descubriría en el camino. Pero había tomado una decisión. No aceptar ninguna enseñanza únicamente porque alguien afirmara hablar en nombre de Dios. Todo tendría que ser confrontado con las Escrituras. Y así comenzó mi propio hackeo espiritual. Despedida. Gracias por acompañarme en este primer episodio de Hackeo Espiritual. En el próximo episodio continuaremos recorriendo esta búsqueda y hablaremos de los primeros lugares religiosos a los que acudimos cuando deseamos encontrar a Dios, así como de la necesidad humana de pertenecer y sentirnos aceptados. Te invito a suscribirte, activar la campanita y compartir este episodio con alguien que también esté atravesando un proceso de búsqueda y discernimiento. Recuerda, no temas preguntar, no temas examinar, no temas confrontar lo que te enseñaron con lo que realmente está escrito. Porque una fe que proviene de la verdad no teme ser examinada. Soy Berta Elena Tarango y esto es Hackeo Espiritual.